Te saludo nuevamente, buen día. ¿Con qué tema vamos? Buen día, ¿cómo estás? Vamos a ir con el tema de el conflicto del sector agropecuario que estuvimos viendo esta semana, distintos cortes de ruta. En el sur de Santa Fe sucedió. Y bueno, principalmente lo que vemos es frente al contexto de una mala cosecha, que tiene que ver también con factores exógenos al propio proceso productivo, como lo que es la sequía, las heladas tempranas. Bueno, se reúnen las bases, yo diría entre comillas, rurales, a exigir ciertas medidas de intervención del Estado, ¿no? Acá vemos también esta contradicción que cuando el Estado interviene o intenta fiscalizar o regular, por ejemplo, aquello que tenían acoplado en las silobolsas, el Estado es malo, pero cuando necesito que el Estado me dé algún tipo de medida de beneficio fiscal o económico o algún tipo de crédito a tasa subsidiada, bueno, reclamo la presencia del Estado. Ahora bien, algo que es importante también tener en cuenta y diferenciar es la magnitud de los productores. Digo, estamos hablando de que hay productores por un lado chicos y hay grandes productores que son los sojeros, que son esa parte que concentra a ese 20% de los productores que concentran, por ejemplo, el 70% de la cosecha, esas 9 cerealeras que concentran el 90% de la exportación de granos. Pero también están los pequeños productores que son los que no les suele llegar de forma directa este tipo de medidas, por eso acá entra la discusión de la necesidad de segmentar, ¿no?, por cultivo esas medidas y que también les lleguen a estos pequeños productores. Y después tenemos la diferenciación en relación a la segmentación entre el producto en relación a la rentabilidad. Es decir, bueno, no solo hay que mirar las hojas, sino que también hay que evaluar el impacto, por ejemplo, que tuvo la sequía, estos factores exógenos, sobre otros tipos de productos alternativos y atender las consecuencias de esos sectores. Sin embargo, estamos hablando de estas exigencias que vienen sobre todo de los grandes productores, esconden una matiz de fondo que tiene que ver con no solo reclaman medidas que atiendan esta coyuntura actual del impacto de la sequía, sino la discusión de fondo que está implantando el sector es una quita de retenciones y nuevamente volvemos a la discusión si retenciones sí, retenciones no. Lo dijo textual Nicolás Pino, el responsable de la Federación Agraria esta semana, que bueno, no se conformaban con medidas coyunturales que atiendan la situación actual, sino que había que discutir medidas más de fondo como lo que podría ser las retenciones. Retenciones que hoy en día están mucho más bajas que, por ejemplo, en los años 2015, ¿no? En los años de cuando empezaba el gobierno de Macri. Por ejemplo, pensemos la soja. En 2015 las retenciones era un porcentaje del 35%, en el año 2022 es del 33%, el maíz era del 20%, en el año 2022 era del 12%, el trigo del 23%, en el año 22 del 12%, el girasol era de 32% y en el año 22 del 7%. Claramente acá estamos viendo que ni siquiera tienen un peso relativo grande las retenciones. Repetí conceptualmente esto. Esto quiere decir que las alicuotas de los derechos de exportación, que sería lo que se llama popularmente retenciones, eran más altas en el gobierno de Cristina que en el gobierno de Alberto, teniendo la posibilidad de Alberto de subirlas hasta al mismo porcentaje del gobierno de Cristina, ¿es así? Exactamente. Están hoy en valores aún más bajas que 2015. Repetime los números porque no lo recuerdo. Soja era 35 puntos. En el 2015, sí. Entonces, y ahora a ver, es cuando 33. Cristina, esto para que entendamos, porque vos sos especialista, seguís el tema, pero el resto no lo seguimos puntualmente, así lo podemos entender. Cuando Cristina le entrega las llaves a Macri, las retenciones del principal producto cereal que se exporta, que es la soja, eran 35 puntos. Sí, ahora están 2 puntos más abajo en un 33. El maíz estaba en 20 puntos, ahora está a 12 puntos. El trigo estaba en 23, ahora también está a 12. Y el girasol, que tuvo la caída más grande, estaba en 32. Y es una decisión del gobierno aumentar o no la alicuota de los derechos de exportación, ¿no? Sí. Claramente Alberto Fernández tiene la facultad de hacerlo, ¿no? No necesita una legislación especial en ese sentido. Sí, tiene la facultad de hacerlo y hubo una decisión política. Si no lo hace es porque es una decisión política que él Exactamente. considera que no hay que hacerlo.
Exactamente, y tengamos en cuenta que cuando hablamos de retenciones es de las herramientas más utilizadas, sobre todo en contextos similares, de poner retenciones y segmentación, con el objetivo principalmente en este contexto de un régimen de inflación alta, de desacoplar esos precios locales de los internacionales. Una herramienta que hasta ahora no tocó el presidente ni se está discutiendo. Y en este contexto aparecen estos sectores pidiendo incluso que se baje esos niveles de retenciones que ya están bajos en comparación del 2015, como veíamos recientemente. Entonces, bueno, nuevamente vuelve a aparecer este pedido de quita de retenciones, donde la mesa de enlace tiene como principal objetivo esto de voltear las retenciones a las exportaciones agropecuarias, sin importar los factores como ver los ciclos económicos, si vienen de años buenos, si vienen de años malos, si se les están dando una serie de beneficios como efectivamente se les estuvo dando, si bien el dólar soja es una medida de política económica de desdoblamiento cambiario, también les generó una cierta rentabilidad de un aumento del dólar, donde genera una rentabilidad para el sector del 45%. Hay ciertos beneficios de programas de fortalecimiento hacia el sector, que también se le están dando créditos a tasas subsidiadas, pero parecería ser que no se les alcanza y vuelven a instalar esta discusión sobre las retenciones. Sobre todo cuando estamos hablando de un sector que no le fue mal en este periodo, que incrementaron sus márgenes de ganancia, su participación en el excedente de explotación bruto del año 2021 al año 22 creció en un 60%. Digo, están participando de ese excedente, están generando ese excedente, están generando más márgenes de rentabilidad. Creciendo, las exportaciones de vacunas, por ejemplo, crecieron en comparación del gobierno de Mauricio Macri un 150%, también en otros productos, en los lácteos también hubo un crecimiento también del 40%. Digo, no es un sector que les está yendo mal, es decir, no están perdiendo, las liquidaciones de la cosecha fueron de los años récord, acumulando 40.000 millones de dólares en el año 2022. Entonces, bueno, claramente... Sin contar lo que subdeclaran, ¿no? Sí, bueno. Todo el contrabando. Y todos los mecanismos, ¿no? Digo, volvemos a la discusión. El Estado es malo cuando busca intervenir el sector, cuando busca fiscalizar, cuando busca medir o cuantificar cuál es aquel porcentaje que tienen acaparado en las silobolsas, que todavía no terminaron de liquidar todo, y incluso cuando se le dan estas medidas como el dólar soja, bueno, pedían cuando se les dio el dólar soja, pedían devaluación porque no les alcanzaba con eso, ¿no? Entonces, acá vemos una vez más cómo este sector tiene un poder de fuego sobre el gobierno que todavía no buscó de alguna forma intervenir, que sí tiene las facultades de hacerlo, que sí se podría plantear una discusión de segmentación de retenciones y hoy en día no lo está planteando. Vuelvo a insistir, es una decisión política, pero principalmente llama la atención de que es necesario que haya medidas, pero que esas medidas sean segmentadas, ¿no? Porque digo, tampoco le vamos a dar todos los beneficios a ese sector, a los grandes sojeros, a las grandes cerealeras que vienen incrementando sus márgenes de ganancia a costa de una menor participación de los trabajadores en el ingreso del sector. Estamos hablando de uno de los dos sectores que concentran la mayor tasa de informalidad del trabajo junto al sector textil, que es el sector agropecuario. Entonces digo, no hay una diferenciación en esta distribución desigual que también se ve en el valor y la capacidad que tiene el gobierno de intervenir o no el sector. Valentina, realmente información muy precisa para tener presente en estos momentos. Muchas gracias, querida Valentina. Muchas gracias.